Hace unos días, en mi pestaña de comunidad del canal, les pedí que eligieran entre los controladores Firchip y SMI, y salió como ganador el primero de todos. Así que para complacerlos, les traigo en el día de hoy el video de Firchip. Pues ya tenemos la memoria conectada a la PC, y nos dirigimos hacia el explorador de Windows, y como podemos observar, no aparece ningún dispositivo. Así que nos dispondremos a reparar la USB utilizando nuestra solución DTEC, comenzando como siempre hacemos por abrir el ChipGenius, y como ya todos saben, se trata de Firchip, un controlador ya analizado en el canal, pero esta vez con un número nunca visto, como es el caso de ChipYB 2019, con Flash ID de SanDisk y con una capacidad total de 16 GB. La herramienta que utilizaremos es una MP Tool de Firchip, que data del 25 de agosto de 2020, así que es bastante actual. Recuerda que los enlaces, tanto del ChipGenius como de la herramienta, estarán en la descripción del video y sin publicidad. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y veremos dos aplicaciones, una que termina en 32, que es para sistemas de 32 bits, y una sin número, que es para 64 bits. En este caso en particular, escogeré esta última y la ejecutaré como administrador. Al iniciar nos saldrá un cartel y lo dejamos como está, en Test Rack, que significa banco de prueba en inglés, y damos en OK. Minimizamos la ventana y ya veríamos que la herramienta ya ha reconocido la memoria USB. Ahora quitamos el idioma chino y lo ponemos en inglés. Y nos fijamos arriba a la izquierda en los valores. Lo que sí nos recomiendo es que esté en Speed, como está aquí. Es mejor que esté en Capacity. Para ello, damos en Settings y luego en OK. Y nos saldrá una ventana. Bajamos hacia lo último y lo cambiamos de Speed a Capacity para que sea más efectiva de esta forma la reparación. Y por último damos en OK. Ahora solo restaría dar en el botón de Start para que comience de esta forma el proceso de reparación. Hasta que nos salen estas letras azules sobre fondo rojo, que nos indica que la reparación se ha realizado sin problemas. Ahora cerramos la herramienta y vayamos al explorador a comprobar. Y efectivamente, la memoria sale sin problemas y con sus 16 GB de capacidad. Ahora haremos lo de siempre, vamos a desconectar la USB y luego conectarla nuevamente. Y listo, la memoria saldría con sus 16 GB de capacidad y completamente funcional. Espero que este video te haya gustado y servido, y ya sabes cómo reparar una memoria USB con controlador Firchip con número ChipYB 2019. No olvides compartir el video en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel y te agradezco por haber visto el video, y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.